Libro de Ageo, capítulo 2. Vamos al tercer mensaje de parte de Dios, o como lo titula la versión internacional, el tercer oráculo. Consulta a los sacerdotes. Dice así, vamos a leer nada más que unos versículos y luego consideraremos algunos aspectos. Dice el verso 10 del capítulo 2. Perdón. El día 24 del mes noveno del segundo año de Darío vino palabra del Señor al profeta Ageo. Así dice el Señor Todopoderoso, consulta a los sacerdotes sobre las cosas sagradas. Entonces Ageo a los sacerdotes le plantea lo siguiente de parte de Dios. Dice el verso 12, supongamos que alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestido. Estamos hablando de un sacerdote. Y sucede que la falda toca pan, guiso, vino, aceite o cualquier otro alimento. ¿Quedarán también consagrados? No, contestaron los sacerdotes. Y ahora le hace otra pregunta. Supongamos ahora, prosiguió Ageo, que una persona inmunda con el contacto de un cadáver toca cualquiera de estas cosas, las que antes mencionó. ¿También ellas quedarán inmundas? Sí, contestaron los sacerdotes. Entonces Ageo respondió, así es este pueblo, así es para mí esta nación, afirma el Señor. Así es cualquier obra de sus manos, y aún lo que allí ofrecen es inmundo. Repito el verso 14. Así es este pueblo, así es para mí esta nación, afirma el Señor. Así es cualquier obra de sus manos, y aún lo que ofrecen allí es inmundo. Algunos aspectos, resumiendo un poco lo que hemos venido hablando en estos últimos mensajes. En primer lugar, podíamos hablar o sintetizarlo en algún hecho referido a cómo veían las cosas las diferentes personas, Dios, los sacerdotes, el gobierno político y también el pueblo. Y en el primer estudio estuvimos reflexionando sobre que ellos miraban por sus intereses egoístas y no por los de Dios. Y se acuerdan ese pasaje, reflexionen sobre su proceder, así dice el Señor Todopoderoso. ¿Acaso es momento para que ustedes residan en casas lujosas mientras que esta casa está en ruina? Y dice el Señor, este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. Miraban por sus intereses egoístas, miraban por sus necesidades, les preocupaba más lo de ellos que la casa del Señor. En el segundo mensaje también veíamos algo referido a esta mirada, y ellos miraban el pasado, y el hecho de estar anclado y mirando el pasado los hacían perder de disfrutar las cosas que Dios estaba ya haciendo en el presente. Citamos el pasaje de Isaías, capítulo 43, pero aún más lo que podría hacer en el futuro. Y habíamos leído en ese caso el texto en esta segunda sección, o segundo mensaje, el esplendor de esta segunda casa será mayor que la primera, dice el Señor, y en este lugar concederé paz, afirma el Señor Todopoderoso. En el primer mensaje hablábamos de gente que miraba sus intereses y no los de Dios, y pensaba en dónde están nuestros intereses. Si verdaderamente nos estamos ocupando de la obra de Dios, o nos importa tanto nuestra vida, nuestra condición, nuestra familia, y dejamos la obra de Dios de lado. Y en segundo lugar, esta gente estaba mirando el pasado, estaba anclado en lo que fue, en lo que era, en lo que había, en las glorias pasadas. ¿Se acuerdan que leímos en Esdras también el domingo pasado? Pueden volver a escuchar los mensajes, que sería bueno. No quiero detenerme en eso. Y dice que en esta visión del pasado, dice que lloraban por lo que había pasado, en lugar de alegrarse por lo que estaba pasando, que estaban reedificando. Y pasa así, habíamos concluido con que no podemos estar mirando y estar pensando permanentemente en lo que fue, porque eso nos va a quitar la posibilidad de disfrutar el hoy, el ahora, lo que Dios nos está dando y lo que Dios está haciendo. Pero en esta vida de fe y de fidelidad de Dios, como cantamos, proyectar nuestra mirada hacia el futuro. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en Isaías
Dios ya está haciendo cosas, pero no es nada lo que está haciendo comparado con lo que va a hacer en el futuro, en tu vida, en mi vida, en la vida de la iglesia. Y hoy vamos a hablar de una tercera mirada. Y la mirada aquí está puesta en la liturgia, en la religiosidad, pero una liturgia y una religiosidad sin santidad. Eso es el planteo de este pasaje. Y vamos a definir un poco qué es sagrado y qué es inmundo. Una palabra tan fuerte, ¿no? Y sagrado, dice el diccionario, es todo lo que se considera digno de veneración u objeto de culto por abrírsele un carácter divino o una relación con la divinidad. En este caso, cuando está hablando de lo sagrado, referido al pueblo de Israel, está hablando de todo aquello que representaba la parte cultica y ceremonial, lo sagrado para Dios, para Jehová. Y también el tema inmundo, es un término técnico en hebreo que denota el estado de un ceremonial deficiente. Si vamos a Números, capítulo 19, 22, vemos que dice la palabra de Dios: todo lo que el impuro toque será inmundo, y la persona que lo toque quedará impura hasta el anochecer. Tanto animales como cadáveres como las personas y los objetos se contaminaban cuando una persona tocaba algo que era considerado para la ley como inmundo. Y dice que eso contaminaba todo lo que él tocaba. Sin entrar tanto en este detalle de lo sagrado y lo inmundo para el pueblo de Dios, yo quisiera que pensemos en el centro del mensaje que Ageo nos quiere dar. Que nuestras vidas, igual que nuestra tarea en la obra de Dios, como presenta aquí el profeta, debe ser realizada en santidad. Yo les hablé el domingo pasado que la iglesia se construye con hombres y mujeres espirituales, con personas santas. No basta solo el corazón, el deseo, sino hombres y mujeres que vivan una vida de santidad. Podemos hacer muchas tareas y tener una profunda religiosidad como tenían los sacerdotes y los israelitas. Pero eso no implica que nuestras vidas espiritualmente no estén acompañando, certificando lo que hacemos. Si leemos en Isaías capítulo 29, 13, me gustó mucho cómo lo traduce la Biblia latinoamericana. Y dice allí en Isaías 29, 13: dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras, me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Te lo voy a repetir. Dijo entonces el Señor, Isaías 29, 13: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. ¿Qué es lo que nos está planteando Ageo? Que si no vivimos, hermanos, una vida de santidad, todo lo que podamos hacer no va a agradar a Dios. No va a agradar a Dios. Como decíamos en los versículos que hemos estado considerando en Proverbios, que así como el rostro se refleja en el agua, así también nosotros nos reflejamos en nuestro corazón. Y la gran pregunta fue: ¿dónde está tu corazón? ¿Amás a Dios? ¿Se acuerdan que antes de participar de la cena les hice ese planteo? ¿Amás a Dios? Y yo creo que todos dirían sí. Pero no sé hasta qué punto no hay un dejo de hipocresía en nosotros. Porque decimos amamos a Dios, pero no estamos sirviendo, no estamos comprometidos, muchas veces no damos testimonio en el lugar donde nos movemos. No tenemos esa ansia, como dice la palabra de Dios, del siervo que clama por estar en la presencia de Dios, por compartir su palabra, por leerla, por estudiarla, por estar congregada con los hermanos. Hermano, ¿dónde está tu corazón? Tenés que vivir una vida en santidad, una vida espiritual, si no, no sirve. Todo lo que edifiques, sea en la obra de Dios o sea en tu vida personal, no sirve. No sirve. El planteo de Ageo, lo repito, es muy claro. Si vivimos una vida de santidad, todo lo que hagamos agradará a Dios, pero si no, no agradará
a Dios. Ahora, yo quisiera que nos planteemos qué es vivir una vida de santidad. ¿Qué es vivir una vida de santidad? Y es una vida que nace de un corazón que confiesa su pecado, que vive en comunión íntima con Dios, que acepta la voluntad de Dios y guiado y obediente por su palabra, vive como un discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo, hermanos, debe de ser santo. Debe ser santo. Esto no significa impecable, pero es el hecho de ir a la presencia de Dios. Es decir, Señor, no quiero estar sucio. Señor, quiero limpiarme. Hoy cometí estos errores, estos pecados. He caído nuevamente en estas debilidades. Señor, perdóname. No habla de impecabilidad, no habla de perfección. Habla de un proceso que se da en la presencia de Dios, en el cual yo me arrepiento de las cosas que hago para no volver a repetirlas. Cuando dejo que la palabra de Dios sea fundamental en mi vida para formarme, para conducirme, para guiarme en el poder del Espíritu Santo. Cuando voy a buscar al Señor cada día. Cuando trato de vivir una vida en intimidad con Dios y en santidad. La vida cristiana no es un asunto de prácticas religiosas o rituales o tradiciones, sino es el producto de una vida de unión y de comunión con Cristo. Te lo repito. La vida cristiana no es un asunto de prácticas religiosas o rituales, sino es producto de una unión y una comunión profunda con Cristo. La vida cristiana no es una religión. La vida cristiana es una convicción. Es una convicción personal de vivir de acuerdo a lo que Dios demanda. Esa es una vida de santidad. Esa es una vida espiritual. Y debe llevarnos cada día a replantearnos esto. ¿Cómo estamos delante de Dios? No somos santos porque somos religiosos, porque venimos los domingos a la iglesia, porque leemos la palabra de Dios, hacemos el devocional todas las mañanas, enseñamos la Biblia a nuestros hijos y pensamos que ya con eso está todo. No somos santos por eso, sino que somos santos porque vivimos en Cristo y vivimos a Cristo. La santidad, el secreto de la santidad es reflejar a Cristo, reflejar su gloria. Cuando en Antioquía conocieron a los que seguían al maestro, le dijeron, estos son cristianos. Allí aparece la palabra cristiano en la iglesia de Antioquía, porque el pueblo se daba cuenta que en esta gente veía reflejado a Cristo. Eran los seguidores de Cristo, eran los cristianos. Ahora, cuando me ven, ¿qué ven los que me rodean? ¿Ven una vida de santidad, una vida que refleje a Cristo, que viva a Cristo? ¿Una vida que ande de acuerdo a las pisadas del Maestro? La santidad para el cristiano no es una opción, hermanos. Es una condición y es un estilo de vida que debe tener el discípulo de Cristo. Dios no dijo, mirá, vos podés si querés ser santo. No nos da la opción, sino que debe ser nuestro estilo de vida la santidad. Debe ser el estilo de vida de cada discípulo del Maestro, ser santo. ¿Por qué? Porque Él lo dijo, sed santos porque yo soy santos. Está la posibilidad de la santificación y de vivir en santidad, una vida distinta y que refleje a Cristo, no en el poder de mi capacidad, de mis fuerzas, sino porque Él es santo. Y como producto de esta vida de unión en Cristo, la santidad se va a reflejar, la santidad se va a mostrar. Gálatas 2:20 nos da un pasaje que es muy conocido, pero nos aporta una visión muy interesante de este tema de la santidad. Dice Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Este pasaje de Gálatas
nos habla de algunos aspectos muy interesantes de la santidad, porque nos indica cómo podemos ser santos, cómo podemos vivir esta vida de santidad. Y lo primero que plantea, que cuando uno está crucificado con Cristo, cuando uno tiene esa experiencia de renuncia, de entrega, lo primero que crucifica es el yo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, ya no soy más yo el centro de mi vida, no soy más yo el que ocupo el privilegio sobre mi vida, no son mis intereses sino los del Señor, no son mis palabras sino las de Él, no son mis pensamientos sino los suyos, no son mis actitudes sino las del Maestro. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y eso me da la posibilidad de ser santo, porque Cristo me potencia para poder hacerlo. No podemos decir, para nosotros es imposible vivir en santidad, porque estarías negando una verdad teológica fundamental, que Cristo vive en vos. La plenitud de Dios a través de Cristo habita en vos. El Espíritu Santo habita en vos. Y te da la posibilidad, las herramientas y la capacidad para ser santo. Ya no vivo yo. El yo queda de lado. El egoísmo queda de lado. La egolatría queda de lado. La autoayuda queda de lado. Pero dice más, en segundo lugar, ya no vivo yo, mas vive Cristo, Cristo en mí. Y el hecho de esta vida en Cristo nos habla de que hemos sido librados de la pena del pecado. Todos nosotros, cada uno de nosotros, tenía un destino ya fijado. La condenación eterna, vivir separado por la eternidad de Dios, el infierno en esta vida, que es vivir una vida lejos de Dios. Pero gracias a que Cristo fue crucificado, yo he sido crucificado con Él, he creído en Jesucristo como mi Salvador, he visto la cruz y he creído que Él murió por mis pecados y derramó su sangre para limpiarlos, también me justificó. Esa doctrina de la justificación me hizo justo delante de Dios, me justificó en el tribunal divino y delante de Dios. Ahora soy santo, porque el Salvador cargó mis pecados. Y no solo me libró de la condenación cuando le recibí como Salvador, cuando acepté el mensaje de la cruz, sino que también me limpió de todo pecado. Me justificó. Ya no tengo más que ir delante de Dios y rendir cuenta por cómo me he conducido, por mis pecados, por mis fracasos, por todo lo que he hecho en mi vida. Nadie, dice Romanos, puede culparme, nadie me puede acusar. Cristo es el que murió. Y yo doy gracias a Dios por eso. Porque ya la pena sobre mi pecado ya no pesa más porque cargó en la cruz de Cristo. He sido libre de la condenación. He sido libre de la muerte eterna. Tengo la posibilidad de la vida eterna, de estar para siempre jamás con Cristo. Pero hay un aspecto muy interesante del hecho de la cruz. A través de la obra de Cristo he sido librado del poder del pecado. Dice Colosenses que hemos sido quitados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Hay un rey, hay un Señor, es alguien que impera en nuestra vida. Ya no estamos más esclavos del pecado. Ya no estamos más, el pecado ya no reina en nuestra vida. El que reina es Cristo. El que reina es Cristo. Él nos dio ese poder liberador de victoria sobre el pecado. Porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo, lo vivo por la fe, la confianza en que Dios me ha de cambiar, me ha de transformar y me ha de dar el poder para ser cada día más santo, para ser cada día mejor, para cumplir sus propósitos. Dios nos ha librado a través de la cruz de la práctica del pecado. Ya no se enseñorea más sobre nosotros. Si lo practicamos es porque queremos. Como dice Santiago, porque de nuestra propia concupiscencia, nuestros deseos carnales somos atraídos, seducidos, empieza en la mente y se lleva a cabo en las acciones a través del pecado. Pero Dios nos da el poder de vencer el pecado. Ahora, la pregunta es, ¿qué cosas te preocupan?
¿Qué pecados te atraen, te seducen y te hacen caer constantemente? ¿Qué actitudes de tu carácter? ¿Qué reacciones con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con los que te rodean? ¿Qué es aquello que te lleva a sentirte sucio, a sentirte poco santo? Aquellas cosas que permanentemente nos llevan a que nos sintamos mal delante de Dios. Con Cristo he sido crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dios te da el poder de poner esas cosas en las manos de Dios. Señor, ayúdame a vencer este vicio. Ayúdame a vencer este hábito que me está esclavizando. Ayúdame a cambiar mi carácter. Ayúdame, Señor, a dejar de hacer tal o cual cosa. Y el Señor lo va a hacer, porque tiene todo el poder, porque vive en mí, porque el poder no radica en mí, sino en Él. Pero debo de dejarlo actuar. Debo de entregarme en sus manos para que Él haga este cambio. Y debo de caminar dando los pasos adecuados como para poder, con la ayuda de Dios, poder concretar estos cambios. Quizás en algunos casos sea alguna ayuda terapéutica, quizás un consejo pastoral, quizás compartir con hermanos estos temas para orar. Tenemos las herramientas, tenemos las posibilidades, tenés que tomar la decisión. Tenés que confesar tus pecados, tus errores, tus fracasos a los pies de la cruz. Decir, Señor, no quiero ser más vencido por esto, porque vos ya me diste la victoria, porque vos has sido crucificado, porque vos me libraste del poder de pecado. Esto no tiene que tener más poder en mí. Y el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. Y vos vas a tener que poner de vos. Juan 17:15, en esa oración prácticamente testamental de parte del Señor Jesucristo, hay un versículo que me maravilla, porque dice allí en Juan, Él le pide algo al Padre, y le pide, Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Y esto encierra una profunda enseñanza. Tan solo podemos vivir una vida de santidad y de victoria, y agradar a Dios, y honrar a Dios, y andar como Dios quiere que andemos, si hay una estrecha comunión con Dios. ¿Se acuerdan lo que hablamos de subir al monte el domingo? No es fácil, pero es esa comunión íntima con Dios que se logra a través de hablar con Él, de orar, de manifestar lo que sentimos, nuestros fracasos, nuestras debilidades, para encontrar en Él fortaleza, para encontrar paz. Pero Él obra a través de la palabra. Dice, ¿se acuerdan el salmista? ¿Con qué guardará el joven su camino? ¿Con qué lo limpiará? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios guardada y aplicada en nuestra vida produce los cambios necesarios, nos limpia. Es como siempre se dice ese ejemplo del agua que se le pone un poco, el vaso que se le pone un poco de tierra y se le empieza a echar agua limpia, llega un momento que el agua limpia desplaza la tierra. Bueno, así es nuestra vida. Cada día se nos junta en el vaso de nuestra vida tierra, basura. Y esa basura debe ser limpiada de una sola forma, llenando el vaso de nuestra vida con la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? La persona mayor, con guardar tu palabra. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida? ¿Cuánto tiempo meditas la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo estudias la palabra de Dios? Hermano, tenés que amar la Biblia, tenés que creer la Biblia, tenés que leer la Biblia, tenés que vivir la Biblia. Porque una vida sin Biblia no es una vida que agrade a Dios. Un sermón o un mensaje sin Biblia, como tanto hoy en día escuchamos, no agrada a Dios. Dios no está allí. Porque Dios se manifiesta por medio de su palabra. Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No hay fórmulas mágicas. Oración, comunión con Dios, lectura de la palabra. Pero ¿por qué nos cuesta tanto? No nos comprometemos en la obra de Dios, no estamos haciendo nada, nos preocupamos por nosotros, por nuestra vida, por nuestro pasar económico.
Estamos mirando el pasado, mirando para cualquier lado. Quizás somos religiosos, ritualistas, venimos a la iglesia, cantamos, Señor, te amo. Pero cuando llega el momento de la verdad, ¿qué hacemos? Cuando salimos de este lugar y entramos en contacto con el mundo, ¿qué ven los demás? Quisiera ser práctico en este día. Ustedes vieron, yo tengo en casa el filtro para el agua. Y ustedes vieron lo que pasa cuando hacemos correr agua por el filtro. Hay un tachito ahí al costado con una cosa rara, blanca. Y al poco tiempo se pone negra, marrón, sucio. Ahora que es verano, que muchos irán a la pileta, o sea que yo no, están los filtros en la pileta. ¿Y para qué sirven los filtros? Para que se quede el pelo, los bichos, la mugre, y el agua salga, se renueve. Bueno, mira, yo quisiera hoy sugerirte algunos filtros para la santidad, para tratar de terminar este tema en forma práctica. Y yo quisiera que prestes atención, que lo anotes, que lo escribas y que te lo pongas todos los días donde mejor lo veas. Y antes de tomar una decisión, antes de hacer algo, cualquier cosa sea, seguí estos filtros y el agua va a salir pura. Primer filtro. Se me perdieron los filtros. Lo filtró. Esta vez no es culpa de un teléfono que sonó, por lo menos andamos mejor. El primer filtro es pensar si aquello que voy a hacer, el Señor lo haría. ¿Qué opina el Señor sobre lo que vamos a hacer? Aquella cosa que vas a hacer, lo que fuere, ¿el Señor lo haría? ¿El Señor haría lo que vos estás haciendo? Contestáselo al Señor. ¿Qué opinaría el Señor de eso? ¿Vos lo verías al Señor haciendo lo que vos hacés? Segundo filtro. Lo que voy a hacer o la decisión que voy a tomar o lo que estoy haciendo. ¿Me conviene? ¿Verdaderamente me conviene? ¿Me hace bien? ¿Es positivo para mi vida? Los judíos tenían códigos religiosos entre una lista de lo permitido y lo no permitido, así como las comidas y un montón de cosas. Ahora, con la entrada de la nueva ley en Cristo, la ley del amor, el Señor, ¿qué me dice? Que todo es lícito, pero no todo conviene. Entonces, el Señor lo que me está diciendo es que no tengo que hacer lo bueno, tengo que hacer lo mejor. No tengo que elegir entre lo malo, lo contaminado, lo inmundo o lo sagrado. Lo cultico, ritual, como lo veamos. Sino que tengo que elegir lo mejor, me lleva a una ética de máxima. Ahora, ¿lo que vas a hacer o lo que estás haciendo es lo mejor para tu vida? ¿Te ayuda en tu crecimiento personal, espiritual? ¿Te ayuda a ser de mejor testimonio a los que te rodean? Son preguntas que debemos de hacernos para vivir una vida en santidad. Todo me es lícito, el Señor te da libertad, pero no todo me conviene. Hay cosas que son buenas y hay momentos de la vida que tenemos que decidir entre lo bueno y lo mejor. Hay momentos, como habíamos visto, que tenemos que priorizar cosas. Hay momentos que yo no puedo pasármela en la iglesia si mi familia está sufriendo hambre, tengo que salir a trabajar. No puedo vivir en la obra y desatender mis hijos y el tiempo que tengo que pasar con ellos, pero tampoco desatender la obra. Y hablamos de un concepto de prioridades, y el Señor es el primero. Si el Señor es aquel que verdaderamente ocupa el primer lugar, busco el reino de Dios y su justicia, todas las cosas después se equilibran. Todas las cosas se equilibran. ¿Se acuerdan lo que estudiamos? Es como poner el dinero en saco roto cuando hago las cosas fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando busco al Señor en primer lugar, crezco. La producción aumenta. La bendición se percibe. Primer filtro. Aquello que voy a hacer o que estoy haciendo, ¿el Señor lo haría? ¿Qué opina el Señor sobre eso? ¿Le consultás al Señor cada día eso?
¿Te conviene? ¿Es lo mejor? ¿Lo que voy a hacer o esta decisión que voy a tomar está de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Está de acuerdo al propósito de Dios? ¿Aquello que voy a hacer está de acuerdo con lo que Dios quiere para mi vida? Dios tiene un propósito para tu vida y tiene una voluntad general. Cuando yo voy a la palabra, como dice Santiago, me veo con un espejo. Dios es tan claro. Mira, el que no quiere hacer la voluntad de Dios es porque no quiere. El que no quiere hacer lo que Dios quiere es porque no quiere. No tener ni que estudiar teología, ni ser un teólogo, ni leer 350.000 libros como leo yo. No hace falta eso. Es ser sensible a lo que Dios quiere. Y cuando vos estás haciendo algo que Dios no quiere, te das cuenta. ¿Por qué? Porque tenés dentro el Espíritu Santo. Tenés dentro el Espíritu Santo. Ahora, ¿esto está de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Vos te planteaste cuando te levantás a la mañana, el trabajo que vas a hacer, la gente con la que te vas a relacionar? ¿Pasás por estos filtros? Cuarto filtro. ¿Me edifica? ¿Me edifica? ¿Es lo mejor para mí? ¿Es edificante espiritualmente? ¿Es edificante humanamente? ¿Me ayuda a mi desarrollo de santidad personal, pero a mi desarrollo también como ser humano? Quinto filtro. ¿Esto que estoy haciendo me lleva a la libertad, a sentirme libre delante del Señor como para hacerlo? Esa frase que a veces decimos, esto me da paz. ¿Sentís paz en lo que haces? Porque, como dice siempre Alberto, dice, le tenemos que dar cuenta a Dios. Si vos le podés dar cuenta a Dios de lo que haces y estás tranquilo y sentís paz, Alberto, siempre Alberto comparte eso. Porque tenemos que dar cuenta a Dios. Es Él al quien yo le tengo que dar cuenta. Me lleva a la libertad, me lleva a la madurez, me ayuda a crecer. En Cristo estoy juntamente crucificado y esto implica que nada ni nadie me debe dominar o me debe esclavizar. Nada. Sean hábitos, sean personas, sea lo que fuere. Es vivir la libertad de los hijos de Dios. Hice un paréntesis porque iba a decir algunas cosas que prefiero callar. Sobre cosas que veo que hacemos en general todos, pero también sobre todo los jóvenes. Y en este momento, en cuanto a algunos aspectos particulares. Y la verdad que no entiendo. Como dijimos la otra vez, cuando estás en el monte, cuando estás con el Señor, cuando pasás por estos filtros, cuando vivís una vida de intimidad, cuando vivís a Cristo, hay cosas que ni siquiera te tenés que plantear si tenés que hacer o no hacer. ¿Qué tenés que escuchar? ¿Dónde tenés que ir? ¿Qué te tenés que poner? ¿No poner? ¿Cómo conducirte en la casa de Dios? ¿Cómo entrar por esa puerta? Si tengo que ir o no a la iglesia. Último filtro. ¿Lo que estoy por hacer puede afectar a un hermano más débil espiritualmente? Y esto es la regla del amor. Lean en 1 Corintios el tema de la comida sacrificada a los ídolos. Hay cosas que necesariamente no son malos, pero con lo que yo estoy haciendo, con lo que hago, ¿puedo afectar a algún hermano? El Señor dice que tenemos que ser sencillos, transparentes, irreprochables, irreprensibles, que nadie tenga nada que decir de vos, más si estás en el liderazgo, más si estás aquí adelante. Que te acusen injustamente es otra cosa, pero que nadie pueda apuntar el dedo y decir, con razón, este hermano no está andando como corresponde. ¿Sos de tropiezo para otro con lo que estás haciendo, con lo que estás diciendo? Tenemos que tener mucho cuidado de eso, porque Dios no te dice, no te está planteando en este caso particular si es bueno o malo, sino si puedo herir a otro. El Señor pone una ley que va por sobre toda ley, que es la ley del amor. Es la ley de considerar al otro como superior a mí mismo. Es la ley de pensar si con mis actitudes estoy dañando a un hermano.
Muchas veces, hermanos, yo he dejado de hacer cosas que no son malas, pero me di cuenta que por ahí para otros hermanos más débiles puede significar de tropiezo. Ahora vos decís, bueno, es problema del hermano. No. La Biblia no me dice eso. ¿Qué querés que te diga? La Biblia no me lo dice. La Biblia me dice algo totalmente contrario, que tengo que ver por el otro. Quisiera terminar en este día, luego de estos 3 estudios, que hablamos del servicio, de las diferentes miradas, que vos te plantees cómo está tu vida delante del Señor. Qué lindo mes para plantearte esto. Comenzás el año. Tenés todo un año de vida, de servicio, de desafíos por delante. ¿Cómo querés edificar? ¿Sobre qué bases querés edificar? ¿Cómo querés que se destaque la iglesia de Floresta? Una iglesia llena de actividades, llena de gente, o una iglesia saludable, una iglesia donde los cristianos son espirituales, donde aman a Dios, donde viven vidas santas. Lo demás es consecuencia. Lo demás es consecuencia. Todo lo que vos anheles para la iglesia, todo lo que vos podés criticar de la iglesia, y podemos criticar muchas cosas, se resuelve a los pies de Cristo. Se resuelve levantando y diciendo: yo, Señor, primero. Yo tengo que ser un cristiano espiritual. Yo tengo que cambiar. Yo debo ocuparme de la obra de Dios. Yo tengo que ser parte activa porque para eso me pusiste aquí. Para dar testimonio, para impactar con mi fe a otros, para que vean a Cristo, para vivir a Cristo. Pero también para que mi conducta sea una conducta, como dice Pedro. El Señor nos dejó un ejemplo. ¿Para qué? ¿Para perder el tiempo? No. ¿Para que vayamos para cualquier lado? No. Para que sigamos sus pisadas. Para sigamos sus pisadas. Queremos obtener las cosas por nuestros esfuerzos, por nuestra capacidad. No es así. Con Cristo he sido crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sabes lo que te da esto? Paz, tranquilidad. ¿Qué querés? ¿La fama, la gloria de los hombres? ¿Tener más plata? ¿Tener una mejor casa, un mejor auto? ¿Una mejor profesión? No sirve. Todo es bueno eso que mencioné. Pero no sirve comparado con lo que Dios te quiere dar. Pablo, que podía decir yo soy Pablo y ahí plantea: soy una persona, soy un profesional, me crié en una ciudad universitaria como Tarso, estuve con compartí con la cultura griega, conozco la cultura griega, la hebrea, aprendí a los pies de Gamaliel, soy un judío de judíos, soy fariseo. Tantas cosas podía haber dicho. ¿Y qué? ¿Se acuerdan cómo termina? Dice: y todo esto lo he dado por pérdida, por el conocimiento de Cristo. Él entendió que había una vida mejor. Él entendió que había una vida diferente, pero una vida que no partía de él, sino de aquel que lo cruzó en el camino a Damasco. Y él le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Ahora, yo quisiera que vos en este día le digas así al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? Quizás hasta acá me he equivocado. Pero Señor, quiero que este año sea distinto, que este año sea diferente. Y sabes que quisiera que esta palabra, no mía, de Dios, afecte tu corazón. ¿Sabes qué siento? Que la palabra rebota. La palabra rebota. No sé si te acordás lo que hablamos el domingo pasado. No sé si te acordás lo que hablamos el domingo anterior. Y para poder hoy estar parado aquí y compartir esto, es porque ha habido horas que han pasado por mi mente, por mi corazón, trabajando, pensando, reflexionando. ¿Para que te rebote? Porque siento a veces que si el corazón no te moviliza, si no afecta a tu corazón, vas a seguir igual. Vas a ser un mediocre espiritualmente. No vas a vivir en santidad. No vas a comprometerte en la obra de Dios. Pero lo peor, que vas a vivir una vida mediocre. No vas a cumplir con los propósitos de Dios. Y entonces no va a tener sentido tu vida.
A veces siento, y lo hemos hablado muchas veces con Alberto y con otros hermanos, predicamos, exhortamos, y vemos que hay hermanos que no cambian. Pasan los años y son igual, están igual. Porque la palabra no ha llegado a su corazón, porque tienen un corazón impenetrable, encallecido, porque le interesa más sus cosas que lo que es de Cristo Jesús. Yo quisiera pedirte en el nombre del Señor, con la autoridad de Cristo, que esto afecte tu corazón, que te decidas a cambiar de una buena vez. No es mi palabra, no es venir al culto, no es la religión, es Cristo que tiene que producir un cambio en tu corazón, y hasta que no lo haga, vas a seguir igual, y van a pasar los años, y vas a seguir viniendo cada tanto, y vas a calentar un banco, y no vas a servir para nada. Esta semana me reuní con uno de los líderes. Me decía, ¿sabés qué siento? Que hay un montón de gente que calienta bancos. Es así, es así. No quisiera ser duro, creo que fui duro, ¿no? Quisiera que seamos reflexivos. El gran mensaje de Ageo dice, deténganse en sus caminos, reflexionen, le dice al pueblo de Dios, reflexionen, piensen qué estilo de vida están viviendo. Ese es el gran mensaje de Ageo, lo lleva al pueblo a la reflexión. Que la palabra de Dios en este día te lleve a la reflexión, te lleve a tomar decisiones, te lleve a consagrar tu vida al Señor, a ponerla en el altar de una vez por todas. Déjate de tonterías, de estupideces, de cosas banales. Empezá a vivir a Cristo. Crucificate con Él. Empezá a permitir que los demás vean a Dios manifestado en tu vida. Porque si no, nunca vas a ser santo, nunca vas a poder vivir en santidad. Pero vuelvo al principio, no depende de vos. Vos tenés que tener la disposición, pero el poder está en el Espíritu. Y el Espíritu te va a ayudar a andar como es digno del Señor. Terminemos con una oración en este día. Y antes de participar de los símbolos, te plantees, quizás alguno que escuche este mensaje por el canal de YouTube, quizás todavía vos no has entregado tu vida a Cristo. Y que en este día puedas decirle al Señor, Señor, acá está mi vida, con mis pecados, con mis fracasos. Creo que Jesucristo murió por mis pecados en la cruz. Señor, te entrego mi vida para que me des limpieza, me des poder para vencer el pecado, me des libertad sobre los hábitos que me esclavizan, me limpies de todo pecado. Y si se lo pedís así, crees, el Señor te va a limpiar, te va a cambiar y te va a hacer una nueva persona. Pero se lo tenés que pedir. Y antes de participar de la cena, aquellos que han sido bautizados y están en comunión en la iglesia, pensá en todo lo que hemos dicho. ¿Amás al Señor? Demostralo. ¿Estás viviendo una vida de santidad? Que cuando tomes el pan y tomes la copa, decir, Señor, yo quiero que no sea un símbolo. Quiero comer y beber de Cristo. Señor, quiero alimentarme de Cristo. Señor, quiero vivir a Cristo. Quiero que los demás vean a Cristo en mí. Porque si no, nunca vas a avanzar. Nunca. Que el Señor nos bendiga y que esta cena sea distinta, porque nos lleve a la reflexión. Deténganse en el camino, reflexionen, piensen. Y es buen momento quizás para arrancar de nuevo, para comenzar un nuevo 2023. Que el Señor los bendiga. Bueno, muy bien, ya estamos cerrando este tiempo. Antes vamos a participar de los símbolos.